Hola, buenas tardes. Nuestro tema a tratar el día de hoy son tumores del estroma gastrointestinal. En el caso clínico presentamos a un paciente masculino de 55 años que acude a consulta por presencia de dolor abdominal y sensación de llenura después de las comidas. Además manifiesta episodios intermitentes de heces con sangre roja visible, síntomas que han frecuentado y persisten durante los últimos 6 meses. Durante el examen físico, el paciente cuenta con signos vitales estables, pero al momento de la palpación abdominal se localiza una masa firme en el cuadrante superior derecho, por lo cual se toma la decisión de solicitar exámenes de laboratorio, tanto imágenes diagnósticas. En los exámenes de laboratorio se obtienen resultados de hemoglobina de 11 gramos sobre decilitros, hematrocrito del 33% y un recuento de plaquetas de 420.000 plaquetas por microlitro. Y por otro lado, presentamos las imágenes diagnósticas que otorgan la tomografía abdominal, una masa firme de aproximadamente unos 10 centímetros en el intestino delgado cerca al yeyuno. Y por otro lado, una gastroscopia que la observamos acá, que son lesiones dependientes de la mucosa gástrica, que serán explicadas más adelante, y sus componentes. Por otro lado, se toma la decisión de biopsiar esta masa que arroja positivo para un tumor del estroma gastrointestinal. Seguido de esto tenemos la definición de qué es un tumor del estroma gastrointestinal. Entonces, es importante tener en cuenta que este tumor hace parte de la familia de los sarcoma de tejidos blandos. Entonces, es relevante saber que es el más frecuente en el tracto digestivo, pero es muy infrecuente que esta patología se dé. Entonces, el tumor se genera por una proliferación anómala de unas células que derivan de células nerviosas, que su función parte de servir como propulsión para la contracción de la comida desde la boca hasta el ano. Estas células se encuentran en la pared del tracto gastrointestinal. Estas células se conocen como células intersticiales de Cajal, las cuales sirven como sinapsis entre el sistema nervioso autónomo y células de la musculatura lisa. Por otro lado, tenemos la epidemiología que la enfocamos a Estados Unidos, ya que en Colombia no hay un estudio bastante claro que nos muestre un panorama de este tumor. Entonces, en Estados Unidos se presentan 150 casos por año, frecuentando hombres entre la edad de 50 a 70 años. Este estudio también arroja que las dos localizaciones principales es el estómago con un 60% y el intestino delgado, principalmente el duodeno, con un 40%. En cuanto a la etiología, es importante señalar que la mayoría de los tumores no tienen una causa conocida o se pueden dar de manera espontánea. Sin embargo, se asocia a varias causas como mutaciones en el gen, en este caso en el gen c-KIT y en el receptor del factor de crecimiento epidérmico, que lo que hacen es aumentar el riesgo de la formación de estos tumores gastrointestinales. También tenemos la radiación a la que se expuesta el paciente cuando está en un tratamiento de radioterapia por tumores en el abdomen y por síndromes hereditarios, en este caso la triada Carney, o por factores ambientales como toxinas o químicos. Seguido de esto tenemos la fisiopatología, la cual nos vamos a centrar para explicar específicamente el gen del receptor KIT. Entonces, este receptor es parte de la familia de tirosina quinasa, la cual se caracteriza porque su activación genera la traducción de señales. Entonces, para poder activarlo se tiene que unir un ligando. Entonces, el ligando se une al receptor y ese ligando es conocido como factor de célula madre. Entonces, una vez activado, se va a fosforilar y va a ser la activación de una vía de señales, las cuales van a tener como funciones específicamente la apoptosis, la proliferación de células, la transcripción y también la quimiotaxis. Esto afecta a distintos tipos de células. Y ya basándonos en lo que pasa normalmente, tenemos el c-KIT que presenta una mutación en el exón 11. ¿Qué pasa aquí? Normalmente aquí se encuentra el complejo yuxtamembrana, que sin una mutación permite que el receptor se active solo en presencia de su ligando. Aquí, como presentamos una mutación, el complejo se altera y permite solamente que el receptor se active sin necesidad de tener un ligando, por lo cual el receptor va a estar en constante función, permitiendo
pues que no se inhiba con nada y su función pues aumente. Entonces, la mutación en el oncogen c-KIT, como lo mencionó mi compañera, lo que va a hacer es generar una ganancia de función en la proteína c-KIT, induciendo una proliferación descontrolada y anómala de las células de Cajal, generando pues este tumor en el estroma pues gastrointestinal, y lo que va a hacer es que este tumor va a afectar las funciones relacionadas con las células de Cajal, que es o sea, se vería afectar la motilidad y el peristaltismo en el tracto gastrointestinal. Seguido de esto vamos a hablar un poco de la anatomía. Entonces, para entender, quizás hay que tener en cuenta lo normal. Entonces, vamos a tener en cuenta que el estómago es uno de los órganos más afectados, como se explicó anteriormente. Entonces, en el estómago es importante tener en cuenta que tiene partes del cardias, el fundus, el cuerpo y la región pilórica. Esto es importante debido a que el diagnóstico depende de la localización. Y también se tiene en cuenta el duodeno, que hace parte del intestino delgado, es la porción más larga. Y en contraparte tenemos dentro de la patología en el cual se van a generar o masas lisas o se van a generar masas subencapsuladas que o se generan solamente en una capa o puede ser intramurales. Estas masas también se pueden localizar en zonas de hemorragia o de necrosis y por eso es que se puede observar ese tipo de coloración rojo o negro. Bueno, en la histología les voy a mostrar un corte histológico normal del estómago en este caso. Entonces podemos encontrar en la mucosa, donde están ubicadas las glándulas, una lámina muscular, la submucosa, capa muscular, donde encontramos 3 capas en el estómago, y en el resto del tracto gastrointestinal, dos capas, y la serosa. En este caso, en este corte, vemos un tumor de células fusiformes. Podemos observar que las células son delgadas y alargadas. Este es el tipo de tumor más frecuente. También podemos encontrar el tipo de tumor de células epitelioides, donde podemos ver células rechonchas. Podemos ver que alrededor del núcleo de la célula van a haber vacuolizaciones, como vemos en este caso. Este es menos común, pero también es frecuente encontrar los dos tipos. En cuanto a la inmunohistoquímica, vemos aquí 2 cortes donde podemos encontrar inmunotinción CD117 con un patrón, aquí en este caso citoplasmático. Podemos ver cómo la proteína CX de las células de Cajal se tiñen intensamente pues con este marcador, y aquí podemos ver en un patrón de células fusiformes como pues también la tinción. Muchas gracias.